porque el tema 7 lo voy a hacer después de esto porque a continuación viene el taller y lo vamos a manejar así, ¿ya? Una hora, esa última hora es de ventilación mecánica protectiva y vamos a ver un caso clínico de un paciente, ¿no? Entonces, los estudiantes, los participantes van a tener que utilizar la hoja que les hemos brindado, ¿ok? Entonces voy a adelantar nada más este tema y la siguiente es ventilación mecánica protectiva. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre destete del ventilador mecánico, ¿ya? Una vez que eh, el paciente ha mejorado, ¿no? En términos clínicos, lo que tocaría es destetarlo, ¿no? Retirar el ventilador mecánico y obviamente el tubo endotraqueal. ¿Qué sucede? Así como, por ejemplo, cualquier dispositivo, una línea arterial, a veces encontramos en el servicio están como 5 días, 6 días, que no deben estar, ¿no? A veces eh, se nos escapa de la mano nos acostumbramos a que ese dispositivo a veces es parte del paciente, lo cual no debe ser así porque mediante ese dispositivo una de las complicaciones mayores son las infecciones, ¿no? Asociadas a la atención de la salud. En el caso del ventilador mecánico, está asociado a neumonías asociadas a ventilador mecánico, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha tratado la patología, debería pensarse en retiro del ventilador mecánico e inmediatamente del tubo, ¿no? Ese sería el objetivo. Entonces, ¿qué sucede? La presión negativa, muchas veces escuchamos dos términos, ¿qué es presión positiva y presión negativa, ¿no? Cuando decimos el ventilador mecánico te brinda un volumen con presión positiva y el paciente tiene eh, presión negativa. Entonces, ¿qué es? Vamos a aclarar un poquito este tema. La presión negativa es natural de las personas, ¿no? En en el tórax sabemos que están los pulmones y los pulmones tienen dos capas. Tiene una capa que se llama pleura visceral, que está en contacto íntimo con los pulmones, y tenemos otra capa, la pleura parietal, que sería esta de acá, ¿no? Ahora vamos a ver un poco. Esta, la que voy a señalar, es, creo que no quiere. A ver, un momento. Parece que no, ahí está. Entonces, miren, esta es la pleura eh, parietal y esta de acá es la pleura visceral, ¿ya? Pleura parietal y pleura visceral. Entonces, en ese espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un líquido, que es el líquido pleural, más o menos 25 mililitros, que sirve para
adherirse, ¿no? El pulmón en sí, el pulmón propiamente dicho, que tiene su pleura visceral, se une a la pleura parietal y entre ambas pleuras generan una presión, que es una presión negativa. Y esto se incrementa cuando el diafragma, este músculo de aquí, vamos a hablar bastante del diafragma, el diafragma se contrae, ¿ya? Cuando el diafragma se contrae, se hace más negativo. Normalmente, antes de la inspiración o al inicio de la inspiración es -5. Durante o al término de la inspiración llega hasta -7.5, te lo dice el Guyton. Y esta presión negativa puede llegar incluso, por ejemplo, cuando hacemos una inspiración negativa profunda, puede llegar hasta -20, hasta -30, ¿no? En unas inspiraciones profundas. Esto es presión negativa. Esto lo hacemos ahorita, cada vez que ustedes están ventilando, están ventilando bajo presión negativa, ¿ya? Presión negativa. Entonces, cuando colocan el tubo orotraqueal y conectan al paciente al ventilador mecánico, el ventilador mecánico te da una embolada que es bajo presión positiva, ¿no? Bajo presión positiva. Y vamos a trabajar con los pacientes de COVID, por ejemplo. Ellos al ingreso, ustedes saben que tiene que estar con un RAS -4, -5 y con un bloqueante neuromuscular, o sea, precisamente para anular la actividad del diafragma y de los músculos intercostales para que no generen, ¿qué cosa? Esa presión negativa. Porque si el paciente está generando presión negativa naturalmente para inspirar y el ventilador mecánico te da presión positiva, hay una lucha entre esa presión negativa del paciente y la presión positiva del ventilador mecánico. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en estos pacientes que tienen ARDS? Ese poquito pulmón funcionante se puede deteriorar y avanzar en la lesión del poco pulmón que le queda al paciente. Por eso es que se tiene que bloquear y se tiene que ir al ritmo del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de destete, ¿no? El destete en términos, por ejemplo, simples, en relación a lo que estamos hablando, es dejar de brindar al paciente presión positiva, porque ¿quién te brinda presión positiva? El ventilador mecánico, y favorecer en el paciente, favorecer la presión negativa, ¿no? Favorecer la presión negativa con la finalidad de ¿qué? De retirar al ventilador mecánico primero y luego retirar el tubo, ¿no? Extubar. Entonces, ese sería un concepto fisiológico del winning o destete. Pero si ustedes quieren un concepto así textual, aquí lo podemos mencionar como un proceso de desconexión del ventilador mecánico mediante el cual el paciente asume de nuevo la respiración espontánea. Es lo que decimos, ¿no? Asume sus ventilaciones negativas, de inspiración negativa, lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros estamos bajo presión negativa, ¿no? La influencia de la presión negativa que existe en la pleura y cada vez que se expande se hace más negativo todavía, ¿no? Entonces, el destete del ventilador mecánico es retirar o la liberación del soporte mecánico y posteriormente la remoción de la vía aérea artificial, o sea, la extubación, la extubación. Entonces, en el año 2005 hubo un consenso, incluso antes del 2005 ya se brindaban conferencias sobre cuál era la mejor estrategia para el destete y cómo se debería destetar. Ya en el año 2005 se reunieron en Europa unos expertos en ventilación mecánica y ellos
clasificaron al destete del ventilador mecánico en tres tipos. Un winning fácil o un destete fácil o simple es aquel que el paciente asume su respiración espontánea con facilidad, ¿no? Son extubados en el primer intento de la respiración espontánea. Ahora vamos a hablar de ventilación espontánea también. La prueba de ventilación espontánea. El destete difícil es aquel destete que requiere en el paciente hasta 3 pruebas de ventilación espontánea, o sea, 3 pruebas, o 7 días después de la primera prueba para lograr un destete exitoso. Estos son pacientes que tienen patología pulmonar, cardíaca previa, por ejemplo, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca. Y hay un tercer grupo que son los pacientes con el winning prolongado, destete prolongado. O sea, requieren más de 3 pruebas de ventilación espontánea. Perdón, aquí este es lo mismo, ¿no? Pero aquí el texto es diferente. El winning prolongado requieren más de 3 semanas, ¿no? De 3 semanas o sea, son los que no han pasado las 3 pruebas de ventilación, de prueba de ventilación espontánea y requieren más de 3 semanas de destete prolongado. Entonces, en estos tipos de pacientes de winning prolongado, ya se toman otras estrategias, ¿no? Ya se toman otras estrategias. Generalmente estos pacientes ya están con traqueostomía, ¿no? Traqueostomía. Ojo que esta clasificación están fuera aquellos pacientes posoperados inmediatos, ¿no? No entran dentro de esta clasificación, ¿ya? Entonces, para el destete existen 2 grandes problemas, ¿no? O sea, toca decidir entre qué pasa si al paciente lo destetan prematuramente, o sea, destetan al paciente cuando no debían destetarlo, o extuban cuando no debían extubarlo, o tal vez demoran en extubar o liberar del ventilador mecánico cuando sí este paciente amerita la extubación. Este es un gran problema. Este es un problema que se presenta todos los días. Es como un conflicto, ¿no? Lo dejamos con el ventilador o ya iniciamos el destete. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a un paciente extuban o inician el destete de forma prematura, ¿no? Cuando no lo requiere, van a haber problemas. Por ejemplo, va a haber estrés respiratorio, fatiga, puede haber aspiraciones, atelectasias y estrés cardiovascular, ¿no? Hay varios estudios, hay 2 estudios, de uno de Loren Brochard y del el doctor Esteban, que nos dicen que un paciente que se extuba cuando no ha debido extubarse, se incrementa la mortalidad. O sea, es como si le dieras un boleto de 3, o sea, aumenta en 30% la mortalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que le das como 3 boletos de vida o muerte. Entonces, primer boleto, segundo boleto, tercer boleto, ¿no? De vida o muerte. Aquellos pacientes que se extuban y nuevamente son extubados, ¿no? Con un fracaso en la extubación. Estos pacientes tienen una elevada mortalidad de un 30%, ¿no? Eso es el resultado de esos estudios. Pero también tenemos el otro problema, aquellos pacientes que requieren ya un destete y una extubación y innecesariamente se les está prolongando el ventilador mecánico, ¿no? Estos pacientes ya cursan con qué problemas? Neumonía asociada a ventilador mecánico, hay una prolongación de la sedación y resultado de esto, el paciente cursa con delirium, hay un incremento de costos, hay atrofia diafragmática. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el diafragma es el principal músculo de la ventilación y si está con sedación, los sedantes deprimen, ¿no? El,
son depresores del sistema nervioso, ventilador, de la ventilación. Entonces hay atrofia diafragmática y debilidad diafragmática y estos pacientes, mientras más tiempo tengan soporte ventilatorio, más difícil va a ser el destete. Entonces, frente a estos dos problemas, existen estudios y ahora lo vamos a ver, como por ejemplo hacer la prueba de ventilación espontánea, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los criterios para considerar el inicio de la desconexión del ventilador mecánico? ¿Cuáles son los criterios? Primer criterio es que la patología que ha llevado al paciente a su intubación y colocación del ventilador mecánico ya esté solucionado el problema o se ha controlado, ¿no? Se ha controlado. Esa es la primera pregunta que se deben hacer. ¿Ya se ha solucionado el problema que llevó al paciente a intubarlo y a conectarlo al ventilador mecánico? Primera pregunta. Y el resto ya es adicional a esto, ¿no? Entonces debe iniciar de desconexión del ventilador mecánico cuando la temperatura, ¿no? En ese proceso de la prueba de ventilación espontánea con temperaturas menores a 38 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la fiebre puede ya de por sí produce taquicardia y produce aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y puede confundir en una falla del destete. La hemoglobina recomendable es mayor o igual a 8 gramos por decilitro, ¿no? Recomendable. Ustedes saben que la hemoglobina cumple un papel importante que es en el transporte de oxígeno de los pulmones hacia los órganos, ¿no? En cuanto a los parámetros oxigenatorios, el PAFI, la relación presión parcial de oxígeno en sangre arterial y el FiO2, tiene que ser mayor a 200 o mayor a 150 si el paciente ha tenido EPOC. Saturación de la hemoglobina con oxígeno mayor o igual a 90, con FiO2 menor o igual a 40 y un PIB menor o igual a 5, ¿no? Menor o igual a 5. Y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial mayor o igual a 80, ¿no? Son criterios oxigenatorios. En cuanto a los criterios ventilatorios, la frecuencia respiratoria debe ser menor a 30 por minuto, volumen minuto menor a 10 litros por minuto. La finalidad es mantener una presión parcial de CO2 entre 35 y 45, excepto en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Donde la presión parcial de CO2 en estos pacientes son retenedores crónicos de CO2, se consideran hasta 60, ¿no? Esta es la relación entre el volumen del espacio muerto, volumen tidal, que es difícil sacarlo, y la funcionabilidad de los músculos respiratorios. O sea que tiene que estar este paciente, previamente se le ha tenido que retirar los bloqueantes neuromusculares y los sedoanalgesia, ¿no? Sedoanalgesia, porque los sedantes y analgésicos son depresores ventilatorios. Estabilidad hemodinámica, no debe haber hipotensión, o si es que está recibiendo inotrópicos, deben recibir lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, soporte de vasopresor o inotrópico. El estado neurológico, el Glasgow, tiene que estar mayor a 10, ¿no? Obviamente como está con tubo, mayor a 10, perdón, de 10, no menor de 9, en todo caso no menor de 9, porque lo máximo es 10 más tubo, ¿no? No menor de 9. Paciente despierto, sin sedoanalgesia, ¿ya? Despierto. En algunos casos, por el dolor, dejan, ¿no? Con fentanilo, pero se puede reemplazar con tramal tal vez, ¿no? Para el dolor, pero en lo más posible, sin sedantes ni analgésicos.
No debe, me refiero a los sedación, fentanilo, perdón, midazolam, propofol o analgésico, el opioide, el fentanilo o remifentanilo, ¿no? Sin ellos. Otros tipos de analgesia que no son depresores ventilatorios como el tramal es en menor, ¿no? Eh, no debe estar sedado ni relajado, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y deben estar presentes los reflejos de protección de la vía aérea. ¿Cuáles son? Reflejo de tos y reflejo de la deglución. Reflejo de tos y reflejo de la deglución. El paciente debe presentar ventilaciones espontáneas. ¿Ya? El paciente debe presentar ventilaciones espontáneas. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Y de aquí nace esta pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de que el paciente está dando ventilaciones espontáneas? Vamos a ver. Y aquí, sí, por favor, aquí les pido su atención. ¿Qué pasa? Miren, por ejemplo, este modo ventilatorio es el ventilación mandatoria continua controlada por volumen, ¿no? Volumen. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se está programando el volumen tidal y esto tiene una forma, la curva de presión-tiempo tiene forma de aleta de tiburón, ¿no? Son dos criterios para darme cuenta que está controlado por volumen. Entonces, hay un tipo de ventilación que se denomina ventilación controlada, ¿ya? Ojo que aquí en ventilación mecánica hay hay bastante confusión en los términos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de modos ventilatorios? Solamente una parte cuando dijimos que un modo tiene una parte, por ejemplo, o PSMB, se nota lo que estoy escribiendo, ¿no? PSMB. A ver, alguien si me confirma, por favor. Sí, Sí, profe, sí. Sí, se escucha, ok, ok. Entonces, miren, la P hemos dicho que es la variable, variable control, ¿ya? Variable control. Y el CMB es la secuencia ventilatoria. Todos los modos tienen estas dos partes, ventilatoria, ¿ya? La variable control solamente hay dos, controlada por presión y controlada por volumen. No hay más, eso ya lo hablamos, ¿no? Ya lo hemos expuesto y ya eso es solamente controlado por volumen y controlado por presión. No hay más, todos los modos. Cualquier modo ventilatorio puede estar controlado por volumen o por presión, ¿ya? Entonces, ahora lo que toca para poder comprender esto del destete, tenemos que fijarnos en la secuencia ventilatoria. La secuencia ventilatoria ya nos estamos refiriendo a la ventilación, ventilación, ¿ya? A la ventilación. Entonces, hay cuatro tipos de secuencia, de tipos de ventilación, tipos de ventilación. Controlada, ojo, controlada, que es diferente a la variable controla, es diferente. Ustedes saben que la variable control es lo más general y es cuando decimos, este modo está controlado por presión y este modo controlado por volumen. ¿Por qué se dice controlado por presión o por volumen? Porque en ese modo el ventilador toma, ya sea, por ejemplo, en este caso, el volumen, el operador tiene el control del volumen. Si yo pongo 500, yo estoy controlando el volumen, ¿no? Pero acá no puedo controlar la presión, porque yo no estoy programando acá presión inspiratoria, ¿no? Eso es lo que dijimos, ¿no? Ahora, si yo estaría programando presión inspiratoria, por ejemplo, 17 centímetros de agua, ya tengo el control de qué, de la presión, pero en este caso ya no se programa el volumen tidal, en controlado por presión, ¿no? Entonces, ojo aquí, esa diferencia.
En la secuencia ventilatoria tenemos cuatro tipos. Controlada, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el otro tipo, asistida, asistida. Tenemos el otro tipo, asistida controlada y el espontáneo, ¿ya? Cuatro tipos espontáneo. Si ustedes manejan, ojo con lo que les voy a decir, si ustedes manejan este concepto así tan chiquito que les estoy dando, ustedes van a manejar ventilación mecánica. Yo se los aseguro. Si ustedes manejan este concepto que les estoy dando, van a manejar ventilación mecánica, un ventilador mecánico. Cualquier tipo de ventilador, cualquier marca, ¿ya? Entonces, dos cosas. Una cosa es, o un aspecto es la variable control y el otro aspecto es la secuencia ventilatoria. Ojo ahí, separen bien esto, ¿ya? Variable control ya hablamos, ya hemos explicado. Y ahora vamos a hablar de secuencia ventilatoria, ¿no? Entonces, hemos dicho que hay cuatro. Controlada, asistida, asistida controlada y espontánea. Ya, vamos a ver uno por uno, ¿ya? Entonces, miren. Cuando decimos tipo de ventilación controlada, el primero, controlada. Cuando yo digo que es controlada, porque quien inicia, quien inicia la ventilación es el ventilador mecánico y quien termina la ventilación es el ventilador mecánico. O sea, el ventilador mecánico es dueño de las ventilaciones del paciente. El paciente no da ningún esfuerzo para la ventilación. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo está el paciente? Está relajado y está con un RAS -4, -5, porque no puede ventilar él. ¿Quién asume? Es el ventilador mecánico. ¿Cómo me doy cuenta yo? Todos los ventiladores tienen una forma de explicarte esto. O sea, no te lo dicen, pero en la imagen aparece acá. ¿Qué pasa? Miren, en el Hamilton G5, ¿cómo me doy cuenta que es controlada? O sea, primero, antes de eso, hablemos de una ventilación. ¿Qué es una ventilación? Es la suma de una inspiración y una expiración. Ya, voy a sumar, miren acá la gráfica. La inspiración, ¿dónde inicia? Inspira el paciente, inspira, inspira y termina la inspiración. Voy a graficar con rojo la expiración. La expiración está de color rojo. Expiración. Nuevamente la inspiración. Inspira, inspira el paciente, termina la inspiración y luego sigue la expiración, ¿no? Ya. ¿Qué es una ventilación? Una ventilación es esto de aquí. Hemos dicho una inspiración y una expiración. Este es un ciclo ventilatorio. A esto se le llama ciclo ventilatorio, ¿ya? A esto se denomina ciclo ventilatorio. Es la suma de una inspiración y una expiración. Y en la gráfica, tú te vas a dar cuenta de esa forma, inspiración y expiración. En la curva de flujo tiempo también, ¿qué es esta? Miren, inspiración, termina la inspiración y con color rojo, la expiración. Expiración, ¿ya? La curva presión-volumen, perdón, volumen-tiempo. Inspiración, miren la inspiración. O sea, ¿qué dice acá? Más o menos 500 mililitros. Le estamos dando acá 500 mililitros. Ha ingresado. ¿Y cuánto va a salir del paciente? 500. ¿Ya? Inspira 500 y sale también 500. Es lo ideal. Porque miren acá, 500 ingresa y 500 sale. Entonces, este es un ciclo ventilatorio. Cuando ustedes van a ver tipos o secuencia ventilatoria, solamente tienen que ver ciclos ventilatorios. Un ciclo, dos ciclos, así, lo que les muestra el ventilador mecánico, ¿ya? Entonces yo voy a fijarme un ciclo ventilatorio que es esta. Voy a fijarme también al otro ciclo ventilatorio. Entonces, ya está. Ese es el concepto del ciclo ventilatorio. Entonces, mire, cuando decimos que es una ventilación controlada, cuando el paciente, el ventilador inicia la ventilación y el ventilador lo termina la ventilación. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Miren, la frecuencia respiratoria está en 16 y la frecuencia total
está en 16 también, ya. En este ventilador Hamilton G5, cuando no aparece ningún triángulo aquí, ahora vamos a ver y vamos a regresar a este punto. Si es que aparece un triángulo en cualquiera de estos puntos, significa que el paciente está iniciando la ventilación. Pero en este caso no hay ningún triángulo. Por lo tanto, yo tengo que saber que la máquina está asumiendo el control y la frecuencia respiratoria también coincide con la otra frecuencia. Ahora, miren, en otros ventiladores no aparece el triángulo. Este triángulo no aparece, no aparece. En otros ventiladores aparece en la parte superior un símbolo de un pulmón. Cada vez que el paciente inspira o da ventilaciones asistidas, él aparece en un pulmón aquí en la parte superior, ¿ya? Aparece un pulmón. Cada ventilador tiene su forma de expresarnos cuando el paciente está iniciando las ventilaciones, ¿ya? Entonces, en este controlado, ojo que estamos hablando del tipo ventilatorio controlado, que la máquina inicia y la máquina termina. Vamos al siguiente tipo ventilatorio. Miren acá. Aquí inicia la ventilación y termina la inspiración, ¿no? Inspiración, ¿ya? Entonces, miren, este triángulo que ustedes ven acá, ¿qué significa? Que el paciente está iniciando la ventilación. Está iniciando la ventilación. Yo veo que se ha programado 12 frecuencias respiratorias y aquí la máquina me está reportando 13. O sea, hay uno que está dando adicionalmente el paciente, ¿no? O a veces coincide con esto, pero el paciente está iniciando la ventilación. Ese es un tipo de ventilación asistida. Entonces, en una ventilación asistida, el paciente inicia la ventilación y el ventilador mecánico termina la ventilación, ¿no? El ventilador mecánico termina aquí, ¿ya? Estamos trabajando en la parte inspiratoria, ¿ya? Entonces es diferente, ¿no? Es diferente con el tipo ventilatorio anterior. De nuevo, controlado es cuando la máquina inicia y la máquina termina, la inspiración. Asistida es cuando el paciente inicia y el ventilador termina. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente inicia? ¿Qué significa? Que ya probablemente hemos retirado el bloqueante neuromuscular y el paciente está comenzando a despertar. Por eso es que nos está dando este tipo de ventilaciones asistidas. O sea, eso se llama asistida. El paciente inicia y el ventilador continúa con esa ventilación. ¿Ya? Miren, aquí es asistida, asistida. Listo. La siguiente, miren acá, es la suma de los dos anteriores. O sea, un asistido y un controlado. Hemos dicho que vamos a analizar ciclos ventilatorios. Miren, inspiración, inicio y termino. ¿Ya? Aquí, ¿quién está iniciando? Paciente. ¿Por qué? Porque en este ventilador el triángulo significa que, ¿qué significa el triángulo? Que el paciente está iniciando la ventilación. Y vemos aquí hay algún triángulo, aquí no hay ningún triángulo. Entonces, ¿cómo se llama esta ventilación? Si esta es asistida, esta es asistida, esta es Controlada. controlada, muy bien, controlada. Entonces ya te das cuenta que esta es una ventilación asistida y esta es ventilación controlada. Entonces, ¿este qué tipo es? ¿Qué tipo de ventilatorio? Asistido controlado. Que la mayoría ya de pacientes que están retirándose de ya la sedación tienen este tipo, ¿no? O esto sería el inicio. Una asistida por momentos el paciente, luego ventilador así.
Y ya luego pasaríamos a el anterior, ¿no? Al tipo ventilatorio anterior, que sería este, asistida. Todas las ventilaciones está asistida, 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 porque el paciente está ventilando, el paciente está activo. Antes de eso estaba una al paciente y una máquina. Una paciente, o tal vez máquina, máquina, paciente, 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 máquina, máquina, y estaba así. ¿Por qué? Porque no tenía el esfuerzo suficiente como para jalar y darte una ventilación. En cambio, en este tipo, ya todas son, en el anterior, ¿no? Todas son asistidas, ¿no? Todas son asistidas. Entonces, acá en la asistida controlada, igual, inicia el paciente y termina el ventilador mecánico. O en este caso, inicia el ventilador mecánico y termina el ventilador mecánico. Eso es un asistido controlado. O sea, hay una ventilación asistida y una ventilación controlada. Y por último, ya cuando ves que tu paciente está todas asistidas, 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 significa que el paciente ya está jalando. ¿Por qué? Porque está recuperando el diafragma y a las contracciones que normalmente se deben dar. Entonces el paciente está inspirando, ya se cambia de modo cuando las ventilaciones son asistidas o incluso en asistida controlada, se cambia de modo para ir probando si el paciente ya, obviamente cuando ya se le ha disminuido y se ha retirado sedación, ¿no? Y obviamente antes de eso, bloqueante neuromuscular, ¿no? Ya horas, tal vez un día antes, ya se le retiró. Entonces ya se cambia al modo espontáneo, ¿no? Hemos dicho criterios para destete winning, que ya se recuperó el paciente, ya mejoró sustancialmente el motivo de por qué le han intubado al paciente, ¿no? Entonces, inicia en el modo, perdón, en la ventilación espontánea, en la ventilación, en este tipo ventilatorio, el paciente inicia la ventilación y el paciente termina su ventilación. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí, en el modo espontáneo, tú estás programando frecuencia respiratoria, no, pero sin embargo aquí vemos que hay 12. ¿Y quién está iniciando? Paciente inicia, todas las inicia el paciente, porque es un modo espontáneo. Incluso en este modo se tiene que programar un backup, o sea, un soporte, un respaldo. ¿Por qué? Porque imagínate que dejas al paciente y te vas a comer y el paciente no jala. Tal vez se durmió y hay efectos del midazolam, ¿no? Que se acumula en la grasa y todavía no ha logrado eliminar del todo el paciente. Y hay depresión ventilatoria y cursa con periodos de apnea. Entonces, como tú no has programado frecuencia respiratoria, va a seguir en apnea. Pero los ventiladores actuales tienen un backup, un respaldo. ¿Qué significa? Que cuando hay un apnea, un periodo de apnea de 8 o 10 segundos, esto se convierte inmediatamente en un asistido controlado, inmediatamente, que tú previamente has programado. Y en ese backup tienes que programar frecuencia respiratoria, porque si no el paciente se desatura y puede ser fatal, ¿no? Pero los ventiladores ya tienen ese sistema automáticamente. 8 10 segundos de apnea, backup, ¿no? El backup, ¿no? Bien, entonces en este modo ya está para destete, pues, ¿no? Ya estamos en el proceso del destete. Ahora, si el paciente cumple con todos los criterios que ya hemos visto para inicio de ventilación, se realiza esta prueba de ventilación espontánea. Aunque muchos médicos, tal vez, seguramente ellos, algunos no te comentan, no te comentan, tal vez ellos lo cambian de modo y ellos, algunos trabajan solos, ¿no? Hay otros que trabajan con enfermería. Entonces, ellos ya están haciendo esta prueba. ¿Qué es esta prueba de ventilación espontánea? ¿No? Es un periodo donde el paciente respira con un apoyo ventilatorio mínimo o sin mínimo. Si el PIB estaba, perdón, presión soporte estaba en 16, ¿no? 16, lo mínimo es 8. Ahorita vamos a ver. Entonces, la prueba de ventilación espontánea lo puede con tubo en T o con presión soporte bajito, 7 u 8. Cuando tu paciente ya coloca la presión soporte
7 u 8 está en proceso de prueba de ventilación espontánea. Así no te lo hayan dicho, ya está. Y lo único que hay que controlar es el tiempo. Puede ser media hora o 2 horas, ahorita vamos a ver, y ver el estado basal antes de pasarlo a esta prueba de ventilación espontánea o tubo en T, vamos a ver cuándo fracasa, ¿ya? Cuándo fracasa. Entonces, ¿cómo es? Como dijimos, ¿no? Cuando tu paciente ya ha estado en un modo, una ventilación, vamos a hablar de las ventilaciones, secuencia ventilatoria, controlada, 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 pasó a un asistido controlado, asistido controlado, luego a un asistido, 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 o sea, el paciente está jalando, 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 ya se ha mejorado la patología de base que llevó a la intubación y a la colocación del ventilador mecánico, se cambia de modo, espontáneo. Y obviamente las presiones inspiratorias también son bajas, porque sería ilógico que el paciente esté con una presión inspiratoria, imagínense, de 22 y así esté desacoplado, perdón, esté jalando el paciente o esté dando ventilaciones asistidas, asistidas controladas, no se le va a pasar pues a un modo espontáneo. Se tiene que evaluar si se aumenta la pseudoanalgesia o tal vez se reprograma ciertos parámetros en el ventilador para que el paciente esté acoplado, porque con presiones inspiratorias de 20-22 significa que todavía no está listo para el destete, ojo, ¿ya? Va a estar listo cuando van bajando, ¿no? 16, 14, 13, 12, 10. Con 12, 10 ya pueden bajar hasta 8 e incluso 7. Cuando bajan a 7, por ejemplo, en este espontáneo, bajan a la presión soporta 7, que es casi lo mismo que presión inspiratoria o presión control, bajan a 8. Entonces, se tiene que ver el volumen tidal, ¿ya? El volumen tidal. Vamos a ver, miren. Este paciente está con presión soporte de 12. Miren, fíjense. Y un volumen tidal de 546. 546. No solamente se ve este parámetro, sino tienes que ver parámetros gasométricos, como ya dijimos, y dos cosas que nosotros también hablamos en algún momento, que es la compliance estática, que cuánto está aquí, 62, o sea, tiene buena compliance. Resistencia está en 11. O sea, la compliance te dice bastante. Acuérdense, mayor a 50, buena compliance. Incluso mayor a 40 tiene buen pronóstico. 35 a 40 es buen pronóstico, ¿no? En los menores de 30 se sufre un poco. Pero ya está con 62 la compliance. Entonces significa que ya ese pulmón es expandible, o sea, ya se ha solucionado en gran proporción el problema inicial. Entonces, ya inicias, ¿no? Ya le bajaron la presión de soporte a 12 y tú ves el volumen tidal 546 y también ves la frecuencia respiratoria, ojo, frecuencia respiratoria está en 18 y de 12, miren, de 12 está bajando a 10, lo bajaron a 10, ¿ya? Pero ¿qué bajó? El volumen tidal, bajó el volumen tidal, ¿no? Bajó el volumen tidal. Entonces, ¿qué significa? Que este paciente, vamos a ver todavía una segunda prueba, incluso está aumentando la frecuencia respiratoria. Miren, aumenta la frecuencia. Retrocedo, mire, retrocedo. Presión de soporte de 12, volumen tidal 546, frecuencia respiratoria 18. Voy a bajar a 10. 10 de presión soporte, volumen tidal bajó. ¿Qué está aumentando? Frecuencia respiratoria. Ya, vamos a bajarlo a 8. Y acá no está. En la siguiente, aquí está. Bajamos a 8, miren, bajamos a 8. ¿Qué bajó? Volumen tidal, 395. ¿Y qué está aumentando? La frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje es que este paciente, mientras tú le bajes el soporte ventilatorio, él
va a bajar los volúmenes tidales y va a aumentar la frecuencia respiratoria, significa que este paciente todavía no está no está todavía como para iniciar el proceso de destete. ¿Por qué? Porque si esperamos esto hasta las 2 horas con esta presión soporte de 8, probablemente aumente la frecuencia respiratoria hasta 28, 29, 30 tal vez, o 35 tal vez. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente. Nosotros a nivel de pulmones, tenemos sensores de presión, los sensores de presión, de la distensión. Entonces, cuando esos sensores de distensión a nivel pulmonar captan que le está llegando una presión insuficiente, ellos aumentan su frecuencia respiratoria de manera compensatoria. ¿Por qué? Porque significa que no les llega el suficiente volumen y ellos necesitan mayor presión, mayor volumen para para poder estar contentos, llamémoslo de alguna forma, confortables. Entonces, ¿qué toca aquí? Aumentar la presión soporte a unos 12 en el que se inició, y cuando tú aumentas la presión soporte a 12, vas a regresar a esto. Miren, aumenta el volumen tidal y baja la frecuencia respiratoria. Tal vez el diafragma todavía no tiene suficiente fuerza para poder contraerse. Pueden esperar un día más, tal vez al día siguiente ya mejora este cuadro. Porque la compliance está muy bien, excelente. Ya no es cuestión de compliance, o ya no es de la patología de base, sino ya es por el drive respiratorio, ¿no? Uno de ellos es los sensores de distensión localizados a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar. Por eso es que aumenta la frecuencia respiratoria y baja la frecuencia, el volumen tidal, ¿no? Disminuye. Ahora, supongamos que disminuimos la presión soporte a 8, incluso a 7. Y acá mis volúmenes tidales, de acuerdo a la talla de este paciente, me dan, por ejemplo, 480. Vamos a poner acá al costado, 480. Y la frecuencia aquí está en 17. Perfecto. Yo puedo bajarle incluso esto a 7. Y con 7 es como es el mínimo, son presiones soportes mínimas, ¿no? Para poder mantener esto. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente no necesita ya apoyo del ventilador, que por sí solo puede lograr sus volúmenes tidales necesarios, ¿no? Para complacer a cuál, a esos sensores de presión, sensores de distensión, ¿no? Porque no me está aumentando, acá está en 17, incluso 16, 14, está feliz el paciente, con presiones mínimas, pero no es el otro caso, ¿no? Entonces ya inician ahí el proceso de destete y luego extubación. ¿Cuánto puede durar la prueba? 30 minutos a 2 horas, ¿ya? Cuando yo sé que no ha pasado la prueba el paciente. Criterios de intolerancia a la prueba. Frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos. Acuérdense ustedes siempre que el corazón y los pulmones son como siameses. Los dos trabajan juntos, incluyendo la hemoglobina. O sea, diríamos los tres, corazón, pulmones y hemoglobina, los tres trabajan juntos. ¿Cuál es el objetivo de estos tres? Llevar oxígeno a la célula. Ese es el objetivo. Llevar oxígeno. No, bueno, tendrán otras funciones, pero esto es lo más importante. Los pulmones, ¿qué hacen? Captan oxígeno del medio ambiente, lo pasan a la hemoglobina. La hemoglobina son los camiones que llevan oxígeno hacia la célula. ¿Quién se encarga de propulsar eso? El corazón, a través de su latido. Esos corazón, pulmón y hemoglobina, un solo objetivo, ¿no? Todos, un solo objetivo. Llevar el oxígeno del medio ambiente a la célula. Ese es el objetivo. Ese es el mandato que tienen que cumplir. Llevar el oxígeno del ambiente a la célula. Entonces,
Eh, Cuando no se cumple eso, ese detalle, cuando tal vez hay dificultad en llevar oxígeno a la célula, aumenta la frecuencia cardíaca porque tal vez en los pulmones no hay suficiente ingreso de oxígeno. Entonces, ¿quién ayuda? El corazón, ¿no? Ayuda a transportar el oxígeno. Si aumenta a 140 o un 20% de su nivel basal, ya es intolerancia a la prueba. Si aumenta la presión arterial sistólica por encima de 180 o disminuye por debajo de 90, también hay una intolerancia a la prueba. Y si la frecuencia respiratoria es mayor a 35 respiraciones por minuto, intolerancia a la prueba. Y si la saturación de la hemoglobina es por debajo del 90%, también. Obviamente aquí cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria, ¿qué cosa es? Disnea, disnea, dificultad respiratoria, ¿no? Ya hay un criterio gasométrico también, ¿no? Por debajo del 90%, este paciente no está tolerando esta prueba, por lo tanto aumenta la presión soporte. O si está en tubo en T, conecta nuevamente que no tolera el paciente. Ahora, hay médicos ya por su experiencia, ¿no? Incluso desde presión soporte de 7 ya extuban, ¿no? Que también la literatura te lo dice, extuban, porque es la presión mínima, ¿no? Que el paciente, si no tiene estos criterios de aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria, de saturación, hipotensión, hipertensión, entonces ya se le puede extubar, ¿no? Entonces, hay criterios de destete. Entonces, para resumir esto, ustedes tienen que hacer un esquema, ¿no? A ver, vamos a destetar o pregúntense, ¿no? ¿Este paciente ya necesitará este inicio del destete? ¿O amerita iniciar el destete? ¿No? Eh, entonces, estos parámetros son para, esto es lo que nosotros conversamos, los tres primeros cardiovasculares, intercambio gaseoso y frecuencia respiratoria son parámetros de intolerancia a la prueba de ventilación espontánea, o sea, todavía no está listo para el destete. Pero no hemos hablado de dos, los que están aquí abajo, que es parámetros de mantenimiento de vía aérea. O sea, ¿qué pasa? Que en estos pacientes que ya están iniciando este destete, debemos asegurarnos de tres cosas. Tres cosas. El nivel de conciencia, el nivel de conciencia, obviamente el paciente tiene que estar despierto, obedecer órdenes. Levanta la cabeza, levanta el brazo izquierdo, brazo derecho, ¿no? Hagan que el paciente, el reflejo de tos, estimulen la tos. Díganle, señora, usted puede toser y el paciente va a toser, ¿no? El reflejo de tos y el reflejo de deglución son los dos reflejos de protección de vía aérea, ¿no? Y si estos dos eh, no están listos o no están activos en su totalidad, puede haber eh, puede fallar el proceso de destete de la extubación, ¿no? Por eso es que se le tiene que hacer toser al paciente y y si es posible verificar la cantidad de secreciones. Ahora, con respecto a la cantidad de secreciones, esto se refiere a las secreciones por tubo orotraqueal. ¿Qué significa? Por secreciones por tubo orotraqueal, que si tú estás aspirando secreciones una vez cada 2 horas, significa que este paciente no va a poder manejar secreciones porque se va a acumular tanta secreción en la vía aérea, que le va a ser difícil eliminar, ¿no? Le va a ser difícil. Y si el reflejo de tos incluso está disminuido, más aún todavía, ¿no? Y finalmente, hacer el test de fuga.
¿Qué pasa? ¿No? Les cuento un caso. Pacientes que Glasgow 10 más tuvo. Levanta la mano, levanta el reflejo de tos, tose, puedes toser, excelente, levanta la pierna, que están sin sujeción mecánica, sentados. Vamos a retirarle el tubo. Pero ¿qué pasa? Al retirar el tubo, hay un estridor laríngeo. ¿Qué sucede? Que estos pacientes pueden llegar a tener edema de glotis. O sea, todo está perfecto. La tos, estado de conciencia, el diafragma está para regalar aire a cualquiera, pero el problema es acá, en, en la glotis, edema de glotis, ¿no? Generalmente por el tiempo, en los agudos, aquellos pacientes que han tenido, ha sido difícil la intubación, difícil, dificultosa, un Cormac de 3 4, ¿no? A ciegas han intubado. Entonces, eh, ahí ha habido estimulación de las cuerdas vocales. Entonces, ahí puede generarse un edema. Entonces, se hace el test de fuga, o sea, se desinfla con, primero se aspira secreciones, ¿no? De boca, orofaringe, se desinfla el CAF y está en modo controlado por volumen para ver, imagínate que le estás dando 500 y tú desinflas el CAF y no hay ninguna fuga. Significa que la glotis está edematizada, ¿no? Está edematizada. O sea, no se le puede extubar al paciente, a pesar que está en tubo en T, a pesar que tiene todos los criterios para extubación, pero no se le puede extubar porque hay un edema de glotis. Tratamiento, un corticoide que puede ser metilprednisolona o hidrocortisona, ¿no? Para disminuir el edema de glotis y posteriormente, después de, algunos la extuban después de una dosis, otros después de 3 dosis, dependiendo, ¿no? De la gravedad, ya puede ser extubado ya, ¿no? Entonces tienen que ver todos los factores, gasométricos, ventilatorios, neurológicos, reflejo de tos, reflejo de deglución, la cantidad de secreciones y finalmente el test de fuga. Se ha reintubado a pacientes solamente por eso, por un estridor, por un estridor. Muy bien, licenciado. Si hay alguna pregunta en este punto, para pasar al siguiente tema. ¿Hay alguna consulta tal vez? A ver, muchísimas gracias, Magíster Marco. Por favor, alguno de los participantes, si tuviera alguna consulta, pueden levantar la mano. A ver si algún licenciado se anima. También pueden escribir mediante el chat. Está a su disposición. Buenas tardes. Una consulta. Sí, adelante, licenciada. ¿Por qué no es recomendable usar el método SIMB, el mandatorio intermitente, el Ah, modo? ya, ya. ¿Qué pasa? Miren, hay dos estudios y ustedes lo pueden ver en internet, ¿no? Hay un estudio de Loren Brochard, ponen ahí Loren Brochard, y otro de Esteban et al. ¿Qué sucede? Que en esos dos estudios hicieron, o sea, ¿cuál era la pregunta? La interrogante era, ¿cuál es el mejor método de destete del ventilador mecánico? Entre tubo en T y presión soporte, ambos había una mínima diferencia, estadísticamente iguales. Y quien estaba debajo es el SIMB, o sea, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, por presión o por volumen, ¿ya? Incluso este médico, el doctor Brochard y Esteban, el doctor Esteban, ellos recomiendan, ¿no?
en sus exposiciones que ellos dan, recomiendan retirar este modo, el SIMB, de los ventiladores mecánicos, porque adicionalmente a esos trabajos ya demostrados que no son superiores a la presión soporte y al tubo en T, no son superiores, ¿no? Si tú tienes un estudio, presión soporte superior, tubo en T superior y SIMB abajo, ¿cuál vas a tomar? Los dos de arriba, o tubo en T o presión soporte, ¿no? Eso se tomaría como recomendación y no el SIMB. Por eso es que no se recomienda y no, y al menos veo que los médicos no pasan a SIMB, o sea, pasan de un asistido controlado, el que hemos visto del tipo ventilatorio, asistido, 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 o a veces controlado inmediatamente a presión soporte o el espontáneo o el CPAP, pero no pasan como antes se hacía, asistido controlado, SIMB y luego presión, eso es como gradual, ¿no? Algo así era, pero no. Eso ya está descartado por estos dos trabajos de investigación y hay otros trabajos de investigación que te dicen que el SIMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, produce mayor trabajo ventilatorio. Sin embargo, hay un trabajo de investigación que se llama, perdón, hay un protocolo que se llama el protocolo TIPS. El protocolo TIPS utiliza al modo SIMB para destete en pacientes con destete, con winning difícil prolongado. ¿Se acuerdan el tercer grupo que vimos al inicio? Para ese tipo de pacientes. O sea, inician con presión soporte de 20 y frecuencia respiratoria 20. 20, miren, 20, presión soporte y frecuencia respiratoria 20. Están sin pseudoanalgesia, pacientes crónicos, incluso con traqueostomía. Lo primero que bajan es la frecuencia respiratoria. 18 por día, 18, 16, 14, 12, 10, 8, llegan hasta 8. Perdón, llegan hasta 4. Y si es posible pueden bajar no, perdón, de nuevo. La frecuencia, inician primero con frecuencia respiratoria, bajan la frecuencia respiratoria, inician en 20 y presión soporte en 20. La frecuencia respiratoria bajan de 2 en 2, 20, 18, 16 hasta 4. Y la presión soporte también pueden bajar un poco, por supongamos 18 o 16, hasta donde tolere. Una vez que ya han bajado la frecuencia respiratoria a 4, significa que el resto, 10 o 12, los da el paciente, porque con 4 ventilaciones nadie vive. Lo normal es de 12 a 20, ¿no? 12, 16. Entonces, luego van bajando la presión soporte todos los días. Y si no se puede, porque el paciente presenta taquimia, desatura, suben nuevamente la presión soporte. Y esto es en días, semanas, varias semanas. Ese es un protocolo, se le llama el protocolo TIPS. Pero en síntesis, paciente agudo no se baja de asistido controlado a un SIMB y luego a presión soporte. No, eso no hacen, sino de frente a presión soporte o si no tubo en T. Y la otra conclusión es que el SIMB te produce mayor trabajo ventilatorio, ¿no? Por ese motivo. Ok, muchas gracias, Okay. licenciada Lourdes y magíster Marco. Vamos a... Bueno, aquí tenemos dos preguntas. Vamos a realizarlo de manera breve, ya que el tiempo apremia. Las últimas dos preguntas que vamos a contestar de este tema. A ver, primera pregunta de la licenciada Cintia Quirós. Cuando existe estridor laringeo, ¿es recomendable nebulizar con ampolla de epinefrina, además de administrar algún corticoide? Ya, ok. En el estridor laringio, ¿qué significa el estridor? Y es bueno, se tiene que auscultar, ¿no? Con el estetoscopio para escuchar, perdón, estridor. Entonces, ya algunos con la experiencia solamente palpan y escuchan, ¿no? Sin necesidad de estetoscopio, ya tiene estridor y la dificultad respiratoria. Algunos nebulizan con epinefrina,
¿no? 5 ampollitas de epinefrina y nebulizan. ¿Qué es la epinefrina? La epinefrina es un broncodilatador. Es un broncodilatador. Eh, te ayuda a dilatar, ¿no? En el estiridor específico de edema de glotis no te va a ayudar mucho, pero algunos lo hacen, sí, te indican, ¿no? Nebulizaciones, todo eso. Les comento, ¿no? Una vez tuvimos un paciente así, con estiridor laringio, la administramos inmediata porque la prueba de fuga, no me acuerdo, creo que no le hicimos, pero el paciente presentó estridor laringio. Le pusimos metilprednisolona, 60 miligramos en bolo, y conectamos la cánula de alto flujo. Y el paciente, sin mentirles, estaba así. O sea, el paciente con dificultad respiratoria, disnea, conectamos la cánula de alto flujo y quedó tranquilo, tranquilo, tranquilo toda la noche. Entonces la cánula de alto flujo nos ayuda porque es a nivel de edema de glotis, ¿no? Es cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se edematizan y hace que el flujo disminuye el flujo, ¿no? Y el test de fuga, a ver, el test de fuga, así lo explicamos, repito. Para hacer el test de fuga, ¿qué es lo que haces? Primero tienes que aspirar secreciones de orofaringe, lo más adentro que puedas, ¿no? Sin estimular al paciente, obviamente, ¿no? Todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque vas a desinflar el CAF. Luego desinflas el CAF. Pero antes de eso, tienes que pasar, obviamente el paciente está en modo espontáneo, tienes que pasar a modo controlado por volumen. Y vas a programar el volumen de acuerdo al que tenía el paciente, tal vez, o a la talla del paciente, tal vez es 380, supongamos, o 400, vamos a suponer, 400 mililitros. Se programa. Luego desinflas el CAF completamente, y si no hay fuga, disculpen, mi ventilador, si no hay fuga, significa que, ¿qué significa si no hay fuga? Que la glotis está edematizada, por lo tanto el aire, no hay fuga, no hay fuga. Entonces este paciente todavía no se le puede extubar hasta que hayan administrado un corticoide, ¿no? Ahora, si es que hay fuga mayor del 10% hasta 15%, el 15% de 400, ¿cuánto es? Vamos a ver. 400 por 60, más o menos de 60 a 100 mililitros de fuga, significa que no hay edema de glotis o es menor, ¿no? Y sí se puede extubar. ¿Ya? Ese es el test de fuga. Ok, muchísimas Muy gracias. bien. Entonces con esto culminaríamos la ronda de preguntas de este tema. Bueno, la licenciada Caterina, a ver, por favor, licenciada, si desea hacer su pregunta, por favor que sea breve, ya que vamos a seguir con el siguiente tema, ¿ok? Sí, buenas tardes. De lo que estaba comentando el licenciado Marcos Soca, no me quedó muy claro de lo que es fuga. No sé si será fuga del CAF, como el gorgojeo, o fuga del ventilador. Ya. Ya, un momento, a ver, vamos a ver. Ya, tengo una imagen, ya, un momentito. Acá tengo una imagen. Voy a presentarles esto. Ya, ¿se ve la imagen? Ya, miren. A esto es lo que me refiero, miren.
Este es el tubo, por si acaso, ¿no? El tubo orotraqueal y este es el balón de neumotaponamiento, ¿no? El balón de neumotaponamiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú desinflas el CAF, ¿no? Desinflas este baloncito, esta zona va a quedar libre. Esta zona va a quedar libre. ¿Ya? Esta zona queda libre. Entonces, por ese espacio va a salir aire de los pulmones. Normalmente, a ver, vamos de nuevo, ¿ya? Normalmente cuando los perdón, el ventilador mecánico te da un volumen tidal, aquí, te administra un volumen tidal, supongamos de 500 mililitros, te administra 500, se llena esto, ¿no? De 500. Ya, listo, 500. En ese proceso, este balón de neumotaponamiento evita las fugas. Evita las fugas. O sea, 500 ingresa y 500 sale en la inspiración y este es en la expiración. 500 ingresa y 500 sale, ¿ya? Ahora, cuando el paciente ya está despierto, desinflamos el CAF con una jeringa aquí, desinflamos y desaparece este baloncito, ¿no? Aquí hay una abertura, ¿no? En la tráquea. El balón ya está, pues, está desinflado. ¿Qué sucede? Si tú has administrado 500, ¿no? El ventilador te da 500 para insuflar a ambos pulmones. En la expiración, que es un proceso pasivo, en la expiración, el aire no solamente se va a ir por el tubo, sino el aire se va a ir por el costado. ¿Hacia dónde se va? Hacia la boca. Se va hacia la boca y fuga. ¿Por qué? Porque has desinflado el CAF. El aire se va por el costado, ¿no? Se va por la boca. Entonces, en el ventilador, aquí en el ventilador, volumen tidal inspiratorio te va a poner 500 y el volumen tidal expiratorio te va a dar, por ejemplo, 200, a veces te da 180 y desacopla. ¿Qué significa? Que hay una fuga. Hay una fuga. Eso es lo normal, eso es lo que debe pasar. Pero ¿qué pasa cuando tú desinflas el CAF, cuando haces el test de fuga? Desinflas el CAF y las cuerdas vocales están inflamadas, esta de acá. Está tan inflamada que actúa como si estuviera con un balón de neumotaponamiento. De manera que tú desinflas el CAF, desinflaste, ya no hay balón de neumotaponamiento y tú colocas un volumen tidal de 500, el inspiratorio, y en el volumen tidal expiratorio te sale lo mismo, a pesar de que has desinflado el CAF. Esto no debe ocurrir, porque si desinflas el CAF, el aire debe salir por la boca, ¿no? Debe salir por la boca. Ese es el test de fuga. Entonces, si es 500-500, significa que hay un edema de glotis, edema de cuerdas vocales, y eso clínicamente se traduce como estridor. O sea, dificultad aquí, es como vibra, ¿no? Las cuerdas vocales, y el paciente se le tapa la vía aérea, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que se administra? Un corticoide para disminuir la inflamación en esa zona, ¿ya? Ese es el test de fuga. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es... Ya, ok, está empezando.